Este es El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo, un programa de análisis, comentarios y discusiones sobre temas de actualidad tratados desde una perspectiva jurídica. Y ahora con ustedes, el doctor Carlos Gabuardi. Bienvenidos a su programa El Mundo del Derecho y el Derecho en el Mundo. Sin lugar a duda, actualmente estamos viviendo en un mundo diferente, con oportunidades que a veces hacen rivalizar a la más obstinada y a la más desafiante de las imaginaciones. La tecnología se ha hecho presente en nuestras vidas de una manera prácticamente abrumadora. La tecnología la vemos prácticamente en todos los aspectos de la vida, pero también se ha convertido en un gran nicho de oportunidad para el desarrollo de nuevos negocios y también para la creación de contenidos. Plataformas como YouTube, Instagram, Pinterest, OnlyFans, etcétera, permiten la creación de contenidos y todos conocemos a las gigantes de Amazon, Mercado Libre, que prestan transmisión de bienes, pero también transmisión de servicios. Esta es la realidad del mundo global y tecnológico en el que nos ha tocado vivir. Pero, ¿en dónde está el rol del derecho en este tipo de actividades? Así que para conversar sobre este tema, he invitado a un excelente abogado, lo cual para mí además se constituye en lo personal en una ocasión de encuentro con un antiguo amigo y un antiguo alumno. Me refiero a Andrés Pérez Díaz, a quien tengo en gran estimación y considerado como mi amigo desde hace más de 20 años. Andrés es egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Durante su época de licenciatura tuvo una estancia académica muy importante aquí en el Tecnológico de Monterrey, que fue donde nos conocimos. Posteriormente hizo una maestría en Administración de Empresas, un MBA en la Universidad Francisco de Vitoria, en Madrid, España, y durante la maestría hizo una estancia académica también muy importante, nada más ni nada menos que en la Universidad de Stanford, que es, digamos, el semillero de todos estos grandes proyectos tecnológicos como Google, etc. Así es que Andrés es mi invitado el día de hoy. Querido amigo, yo quisiera preguntarte cuál es efectivamente el rol del derecho y del abogado en relación con estos temas de plataformas tecnológicas, creadores de contenidos, etcétera. Parecería que las escuelas de derecho no están preparando a los abogados que requieren estas nuevas realidades. Bueno, Carlos, ante todo, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá en tu espacio, en tu programa, que lo he seguido, obviamente, en redes, y principalmente poder compartir contigo esta plática, porque la siento una plática de café con un amigo y un profesor que, como te he dicho, admiro y por el cual aprendí mucho en mi paso por el Tecnológico de Monterrey. Es una gran pregunta la tuya. Yo siempre parto de la base del pensamiento de si de lo que vamos a hablar ahora es algo de futuro o algo de presente, ¿no? Entonces, si uno en este momento, a cualquiera de los que está escuchando, busca en Google cuáles son las empresas, las 10 empresas más rentables del mundo, se va a encontrar que probablemente en ese top 10, 8 sean empresas tecnológicas. Entonces,
la importancia que tiene la tecnología es una importancia trascendental porque así como la máquina tuvo mucho que ver en la época moderna en nuestro derecho, por las fábricas, por la posibilidad de hacer una producción masiva en línea a través de lo que eran las compañías inglesas, las que desarrollan básicamente el derecho societario moderno, yo les diría que hoy en día ya estamos en presencia de una situación diametralmente distinta, mucho más evolucionada y posmoderna, pero que la tenemos en la actualidad, que es el desarrollo de las empresas en base a la tecnología. Y la verdad que el rol del abogado en este tipo de empresas es fundamental, porque hoy en día las empresas tienen una relación con la sociedad, la prestación de sus servicios tiene una íntegra relación con la vida diaria de las personas. Yo no creo que hoy en día si una persona a uno le pregunta si en su día a día se relaciona más con personas directamente o a través de una plataforma, es probablemente que la gran mayoría diga que su relación está dada con otro ser humano, pero a través de una plataforma tecnológica. Ya sea porque se le escribe por un iMessage, o se le escribe por WhatsApp, o se ven a través de una videollamada. Entonces, la tecnología hoy en día está en las relaciones jurídicas humanas, en todos los aspectos, en el aspecto de comunicación y en los aspectos ya de consecuencias que pueden generar algún tipo de intervención de un abogado. Si uno le consulta a un abogado de derecho de familia, hoy en día cómo son los conflictos de divorcio, y probablemente le diga que los gran conflictos de divorcio estén relacionados con una prueba digital, ¿no? Porque me mandó esto por WhatsApp, me dijo esto por correo electrónico, me extorsionó con esta foto. Entonces, uno empieza a hablar con un abogado de familia y se da cuenta que los problemas están dados y plasmados en plataformas tecnológicas. Y ni hablar del derecho comercial, en donde, como tú bien dijiste, Carlos, hoy en día la manera de comprar cada vez es más virtual, con lo cual uno ya no compra tocando, mirando, como lo hacíamos antes, que pasábamos por una vidriera y decíamos, bueno, yo voy a comprar algo tangible. Hoy uno hace prácticamente toda su elección en un medio intangible. Después de la experiencia de aceptar la oferta y de consolidar el contrato de compra-venta, después viene el producto. Entonces, pero el perfeccionamiento del contrato actual es un perfeccionamiento virtual, muy distinto al concepto de la tradición que nos enseñaron en el derecho romano, que era la entrega de una cosa por otra. Bueno, yo me llevo una cartera, pero te entrego dinero a cambio. Eso es un intercambio tangible. Hoy en día, la evolución ha hecho que el intercambio sea intangible y ya después venga el producto. Entonces, desde eso que es muy básico hasta los nuevos fenómenos de creadores de contenido, los abogados cumplen una función importantísima, porque tienen que entender el ecosistema del problema para poder brindar soluciones. Previo a esta conversación, estábamos conversando, por ejemplo, en los creadores de contenido, que hay de todo tipo, como tú dijiste. Está el creador de contenido en una plataforma como YouTube, en donde lo que está pretendiendo es no solamente publicitar un cierto contenido, sino monetizar a través de ese contenido. La monetización hoy en día es algo importantísimo para el creador de contenido porque suele tener un desgaste de edición, un desgaste de tiempo y un desgaste de investigación sobre los temas que va a brindar. Además que para estas personas con frecuencia la creación de contenidos se convierte en su trabajo principal. Sin dudas, sin duda. No solamente para él, a veces para su familia. Si uno ve hoy en día, los grandes creadores de contenidos son creadores de contenidos para niños, en donde lo que hace es el padre muestra cómo juega con el hijo con determinados juguetes, en donde en el medio se meten marcas importantes de lo que sería el mundo de los juguetes, ¿no? Para poder promocionar a través de su video indirectamente un determinado producto para que después el niño que lo mira diga, yo quiero ese producto y lo quiero comprar. Pero no solamente ese video de creación de contenido funciona como un contenido en sí, sino que también es una publicidad indirecta todo el tiempo, bien, mostrándoselo al niño. Entonces, después el niño que consume ese video de YouTube puede tranquilamente suscribirse y tiene toda la información de cómo comprar en línea
ese Lego que vio o ese muñeco inflable o lo que fuese, esa pista de juegos de Hot Wheels que estuvo viendo. Bueno, entonces hay una motivación hacia la venta muy directa en los creadores de contenido. Después están los creadores de contenido de moda o los creadores de contenido financiero, que hay muchísimo de eso en línea, en donde los abogados a veces tienen que tratar de poner un cierto manto de responsabilidad, porque hoy en día existen muchos influencers que motivan, por ejemplo, a invertir y no tienen conocimientos financieros o no están avalados por una institución para poder dar consejo financiero, y lo pueden hacer a Bueno, través de plataformas de Instagram, ¿no? quizá en este sentido, este ejemplo que tú estás dando enfatiza cómo las plataformas digitales y el mundo de la tecnología ha hecho que la gente de alguna manera se sustraiga del marco jurídico nacional, donde para ejercer, por ejemplo, una actividad de recomendación financiera, de asesoría financiera o algunas otras actividades, inclusive la práctica del derecho, requiere de ciertas licencias, de ciertas autorizaciones de parte del Estado, y mientras ocurra en las plataformas digitales es cuestionable todo Exacto. esto. Sí, y lo interesante es que no hay un marco regulatorio que pueda prohibir ese contenido. Entonces uno se encuentra por ahí con una persona que está comentando cómo invertir, pero no tiene ese número de matrícula, no tiene el aval universitario o la experiencia acreditada por alguna institución que lo avale. Sí, la Entonces, bolsa de valores X. por supuesto, entonces estamos encontrándonos en un momento en el cual cualquier persona se puede convertir en creador de contenido. Después tenés un gran mercado que está ligado al creador de contenidos para adultos, Carlos, que es un mercado que mueve millones de dólares. Hoy el mercado de consumo de contenido adulto es un mercado legal, no es un mercado ilegal. Entonces, esta transacción netamente virtual, en donde una persona está mostrando un contenido para adultos y otra persona está dispuesta a pagar también por eso, es uno de los mercados que más está creciendo y que más salida laboral y de monetización le está dando a las personas. Y Porque que no también necesariamente, entiendo, es pornografía, sino No, que estamos hablando de posibilidades de mercadeo que simplemente están dirigidos a un público adulto, pero exacto. que eventualmente es un nicho de mercado pues que hay que atacar. Totalmente. De hecho, Carlos, ha crecido mucho la seguridad en línea. Si tú me dices hace 10 años atrás, yo colocaría mi tarjeta de crédito en una plataforma de contenidos para adultos, y probablemente un día no, porque yo no sé si mis datos van a terminar en manos de una persona que le va a dar un mal tratamiento a esa información financiera que yo estoy dando, ¿no? Sin embargo, hoy, por ejemplo, si yo me quiero sumar a una plataforma como OnlyFans y quiero poner mi tarjeta de crédito, está respaldada por este banco irlandés que se llama Stripe, que también tiene sucursales en Estados Unidos, en donde goza quizás de la máxima autoridad en seguridad informática, mucho más que cualquier banco tradicional. O sea, un banco tradicional que esté de por medio en la plataforma puede llegar a ser más vulnerable que Stripe. Entonces hoy yo ya no corro con ese problema de poner mi tarjeta de crédito y que me la hackeen y que después hayan consumos que yo, por ejemplo, no autoricé. Entonces eso también ha fomentado y ha generado mucha tranquilidad en el consumo en línea. Con lo cual la gente por ahí hoy en día, para poder adquirir un contenido para adultos, se siente mucho más cómoda colocando su tarjeta de crédito, le da un cierto marco de privacidad, y al mismo tiempo del otro lado tenemos un creador de contenido amateur que le está dando una monetización muy alta, porque su mercado es todo el mundo. Bien, entonces es hoy en día un perfilamiento de clientes muy grande de consulta. Y que, como uno dice, en el fondo es un abogado dando soluciones a problemas que se están dando entre la oferta y la demanda en un mercado virtual. Entonces, es interesante también comprender por qué los abogados
no entienden este nicho de mercado, que es un nicho de mercado muy, muy potente. Y este marco jurídico, aunque no exista desde el punto de vista de la regulación estatal, que es como tradicionalmente nosotros concibiríamos el mundo jurídico, el marco jurídico de una actividad, entonces la pregunta es cómo se da, a base de lineamientos, principios, soft law, cuáles son las alternativas para crear un marco jurídico, porque justamente la intervención de un abogado ocurre por esta necesidad de seguridad jurídica que tiene en este caso los clientes, pero igual podrían ser los usuarios, los terceros interesados como los propios bancos, entidades que están relacionadas con ambos, etcétera. Bueno, Carlos, acá hay dos cosas que son muy, pero muy interesantes. Primero que nada, que estas plataformas tienen una inteligencia de negocio que es muy compleja entenderla para un usuario normal. Inclusive a veces es compleja entenderla para un abogado. Y acá voy a dar un ejemplo concreto. Si uno le consulta a una persona normal, por ejemplo, cuál es la lógica de una plataforma de mensajería como la de WhatsApp, y uno puede decir, bueno, perfecto, ¿cómo le pago yo a WhatsApp los servicios de mensajería que me da? Yo hago simplemente esa pregunta. Es muy probable que muy pocas personas sepan cuál es el intercambio que existe. Y en la realidad, el intercambio que existe es que WhatsApp a mí me provee una plataforma de servicios de comunicación y yo no le estoy pagando con el clásico dinero que nosotros conocemos. De hecho, no le estoy pagando con ningún tipo de moneda. Yo le estoy pagando con mi información. Y hoy en día, la contraprestación... Sí, la clásica expresión de que cuando el negocio no es claro, el negocio eres tú. Eres tú, exactamente. Pero ese es una ecuación muy moderna. Porque nosotros que venimos de una corte civil romanista, Carlos, en donde el Estado lo regula todo y en donde existía el intercambio y la compra-venta ligada a te doy una cosa y tú me das otra, o sea, te doy un caballo y tú me das dinero, te doy un par de zapatos y tú me das dinero, en esta nueva ecuación, alguien me está brindando online desde una jurisdicción, en este caso Estados Unidos, una plataforma de mensajería, y del otro lado hay una persona que está pagando con su información. Y eso no solamente modifica la ecuación básica de nuestro sistema jurídico, sino que ramifica a todos los aspectos del derecho. Porque, por ejemplo, el derecho tributario, bajo esa ecuación, no tiene cómo controlar el impuesto. Porque si yo te pago con dinero, tú me puedes cuantificar mi ganancia. Pero si yo te pago con la información, ¿cómo hace el Servicio de Impuestos Internos de un país para controlar cuál es la ganancia o qué es lo que yo estoy entregando? No tiene manera de cuantificarlo. Entonces, modifica la ecuación económica. Entonces, esta plataforma, que la usamos todos los días, muy poca gente la conoce. ¿Cómo funciona? Entonces, imagínense que si no lo conoce un abogado tradicional, mucho menos lo va a poder conocer un usuario. Pero yéndonos a la parte regulatoria, todas estas compañías tecnológicas con mucha frecuencia se asientan en jurisdicciones donde, vamos a decirlo así, el derecho base es el common law, ya sea Inglaterra, Estados Unidos, y en donde el common law tiene un principio muy interesante, que son pocas normas, y tú esto lo sabes mejor que nadie, Carlos, como profesor de Derecho Internacional Privado, y al mismo tiempo pocas normas, pero un principio muy importante que es el principio de autonomía de la voluntad de las partes, que no lo tiene tan arraigado el derecho, el derecho civil romanista, en donde existe un orden público que regula las relaciones de las personas. Y bueno, si la autonomía de las partes existe como un principio, por supuesto, pero si el Estado considera que ese principio de autonomía de las partes trasciende una cierta lógica que no esté arraigada a la moral y a las buenas costumbres, interviene el Estado. Bien, interviene el Estado por orden público.
En cambio, en estas jurisdicciones, como en Estados Unidos o en Londres, se permiten hacer acuerdos, términos y condiciones muy laxas, en donde yo pongo pocas normas, en donde dejo en claro pocos principios, y si tú los aceptas, ya podemos entrar a negociar bien y a generar un servicio y, por otra parte, una aceptación de ese servicio. Entonces, por ejemplo, para darle un ejemplo claro, OnlyFans es una plataforma que hoy en día se ha ramificado en el contenido adulto, pero se puede brindar cualquier tipo de contenido, donde el creador del contenido acepta términos y condiciones a una sociedad que está arraigada en Londres, en UK. Con lo cual es un términos y condiciones bastante simple, Carlos, en donde dejan en claro que el creador de contenido no va a poder violar propiedad intelectual de lo que sube, en donde el creador de contenido va a poder monetizar de sus fans a través de suscriptores o propinas, y que se queda con el 80% neto de lo que paga ese suscriptor. Y la plataforma, porque intermedia entre la oferta y la demanda, se queda con un 20% de la ganancia. No son más que pocas normas las que contemplan ese principio de autonomía de las partes, ese contrato. Pero, por ejemplo, en caso de que un usuario suba contenidos de propiedad intelectual que afecten derechos de terceros, la misma plataforma, dentro de sus términos y condiciones, dicen, bueno, para lo que es resoluciones de conflictos referidos a propiedad intelectual y derechos de autor, vamos a utilizar y vamos a traer una norma de Estados Unidos, que es la Digital Millennium Copyright Act, a esta relación contractual. Entonces ya tenemos un creador de contenido que probablemente pueda estar en Colombia subiendo su contenido. Tenemos una plataforma de intermediación que está en Londres. Tenemos un suscriptor que está viendo ese contenido que quizás está en India. Y tenemos a su vez que todo este ecosistema va a resolver sus problemas de propiedad intelectual basadas en una ley en Estados Unidos. Entonces, el abogado que no comprenda una ecuación global como la que estamos manifestando, no va a poder nunca ayudar a un creador de contenido a resolver un problema de propiedad intelectual. Bien, porque tiene que entender por defecto que la norma que se está trayendo para resolver el conflicto es una norma de Estados Unidos. Está la DMCA, que se le llama, la Digital Millennium Copyright Act. Entonces, los fenómenos hoy en día son globales para estas plataformas. Y eso es lo interesante, porque también el negocio logra tener una escala literalmente global. Si uno ve por ejemplo, en los rankings de las empresas más rentables, cuáles eran las ganancias que tenían las compañías hace no más de 15 años, que muchas eran empresas petroleras y bancarias, eran empresas que, por ejemplo, tenían dimensiones de flotantes entre vamos a hablarlo así, entre $100 millones y $300 millones al año, $500 millones al año. Hoy en día una compañía tecnológica tiene ganancias de $2.000 millones al año. Y eso se da fundamentalmente porque, al ser un objeto intangible el que se está traficando, su mercado es global. ¿Bien? Claro. Y además de que su mercado es global, no se agota el objeto del intercambio. Pensemos nada más en si yo tuviera que vender los discos a pasta en el negocio clásico, a vender descargas por Spotify. La descarga digital no se agota. En cambio, el disco a pasta tiene un límite, ¿bien? Que es básicamente su emisión. Entonces, hoy en día, algo que parece fácil, que es una plataforma, tiene una complejidad jurídica detrás muy importante. No solamente para plantear el negocio, sino para cuando uno quiere también resolver un conflicto. Se empieza a encontrar con muchas jurisdicciones en un mismo ecosistema. Y eso creo que lo hace muy interesante. Y creo que hay un desafío muy grande en que los abogados entiendan que esto no es una posición de futuro, sino que es una posición de presente. Son los problemas actuales que existen para las generaciones que están entendiendo estos nuevos mercados. Y en este sentido, realmente el servicio que tú prestas, me imagino que no está limitado a la Argentina o a Mendoza, sino también tienes clientes globales. Sí, nosotros, por una cuestión de
de ser coherentes con lo que estamos prestando, tenemos un despacho que atiende solo a clientes de LATAM. Bien, también por una cuestión de idioma, porque muchas veces otros clientes no van a consultar a un abogado latinoamericano por sus problemas en línea a veces, ¿no? No, simplemente el enfoque de un abogado del common law o un abogado Exacto, europeo será distinto del nuestro. exacto. Inclusive desde el punto de vista de su mentalidad de acercamiento al negocio, etcétera, es diferente. Inclusive pensaba en este tema de los contratos, la consideration, nosotros no tener consideration y estas cosas. Sí, es comprensible que tú busques cierta afinidad cultural para Exactamente. promocionar el servicio. Pero nosotros tenemos dos esferas, Carlos. Mira, una esfera del que tiene que crear un negocio tecnológico y una esfera de quien consume el negocio tecnológico. Son dos mentalidades distintas. Y acá me voy a ir a un ejemplo que tú me diste una vez en la Facultad de Derecho en el TEC de Monterrey, cuando hablaste del divorcio de María Cristina de Borbón. Y tiene mucha similitud con lo que te voy a explicar. ¿Tú te acuerdas que cuando María Cristina de Borbón se divorcia, ella pretendía que se le apliquen las normas del derecho civil Español. romanista? Claro, el Sí, derecho claro. civil romano, que era básicamente un derecho muy distinto al que quería su Enrique, ¿no? Porque Enrique quería irse a las normas del common law y crear unas normas que le permitan tener una cierta flexibilidad a este formalismo que tenía el derecho civil romanista. Entonces, cuando uno habla con un creador de plataformas, un innovador en el negocio, lo que más quiere es irse a una jurisdicción donde no exista el formalismo, donde él pueda plantear su idea con la mayor apertura posible. Entonces, por eso también eligen los ecosistemas como del common law, como Estados Unidos, Inglaterra, ¿bien? Y si me permites, Sí, porque obvio. aquí me parece relevante el ejemplo, esta actitud de flexibilidad y apertura a los negocios, por ejemplo, en Inglaterra, ha permitido el desarrollo a niveles increíbles de una industria como la de los seguros, en Sin duda. donde Lloyd's de Londres está compuesto por gente que está realmente apostadores, que están Sí. dispuestos a entrarle a cubrir riesgos de todo tipo y han desarrollado una industria que no tiene parangón en ninguna otra parte del mundo. Y esto mismo parece que es lo que tú me estás planteando. Exactamente, porque el creador de una plataforma, de un negocio en línea, necesita tener las menores cantidades de formalismos y presiones posibles para poder desarrollar con absoluta tranquilidad su negocio futuro. Bien, básicamente en eso, Carlos, para ellos es fundamental no tener un ámbito regulatorio tan estricto, porque de alguna manera tener un ámbito regulatorio estricto controla su negocio y lo restringe a tener la potencialidad de todo el mundo. Entonces, por eso que Estados Unidos entendió esta lógica y por eso que todas las compañías importantes en materia de tecnología se asientan en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque le dan mucha apertura legal. Imagínense que todavía Estados Unidos no tiene una norma federal sobre protección de datos personales. ¿Y por qué se da que Estados Unidos todavía no tiene una norma ligada a la protección de datos personales a nivel federal? Porque justamente el intercambio de las plataformas hoy es la información personal de las personas. Entonces, Estados Unidos entiende también que tener a todos estos grandes jugadores tecnológicos en su jurisdicción es una gran fuente de impuestos. Yo siempre digo que si Mark Zuckerberg, Y de riqueza que se está moviendo, ¿no? pero De totalmente, inyección de dinero en la economía. pero por supuesto, Mark Zuckerberg con el caso de Cambridge Analytica logró a través de Facebook desvirtuar un montón de votantes en favor de Trump. Y si Mark Zuckerberg no fuese una persona que realmente deja muchos impuestos en Estados Unidos, no hubiese entrado con la tranquilidad que entró al Senado a entrar a dar explicaciones y fue una persona que ni siquiera transpiró. Es como cuando
el papá llama a su hijo más millonario, al que le deja más ganancias al padre, y le dice, bueno, te has portado mal, has hecho cosas que no se deben, y en el fondo ni siquiera le tiró la oreja. Pero bueno, Estados Unidos está haciendo un trabajo importante en seguir conteniendo a las empresas de tecnología. Yo creo que esta lógica las entienden los abogados, las entienden las universidades de derecho y las facultades de derecho muy bien. Los chinos están aprendiendo mucho de la lógica de Estados Unidos, a pesar de Sí, no me ser... extrañaría que se estén yendo a educar a los Estados Unidos. No tengas duda. Y, por supuesto, todos los innovadores y los creadores de negocios van a estar siempre en el common law. Pero muchas veces los usuarios de estas plataformas están enroscados en una lógica del derecho romano civil que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, hoy en día muchas de estas plataformas no tienen asientos físicos en muchos países. Por ejemplo, si yo en Argentina quiero quejarme porque OnlyFans, por ejemplo, tuvo una retención de impuestos míos que no debía, ¿se entiende, Carlos? Yo no tengo Claro. ninguna oficina donde quejarme. Sin ir más lejos, Netflix no tiene oficinas en Argentina. Con lo cual, si yo tuviera un problema con mi tarjeta de crédito o tuviese un problema de derecho de defensa al consumidor contra Netflix, no podría quejarme contra ningún organismo argentino. Ni ningún organismo argentino tendría jurisdicción para poder sancionar alguna violación a los derechos del consumidor. Entonces, hay una distorsión legal que se está dando hoy en día entre el creador de un negocio tecnológico y el usuario, que el abogado empieza a tener una función muy importante e ingeniosa. Cómo resolver un problema entre jurisdicciones tan dispares, entre usuarios tan distintos a cómo lo pensó el negocio, el creador de la plataforma, que empezamos a tener un rol fundamental. Pero en discrepancia con esto, las facultades de Derecho no están creando abogados que piensen de esta manera. Entonces estamos Bueno, en una transición. aquí parece que hay dos temas. El primero, desde el punto de vista práctico, cómo se resuelven estos problemas con estos gigantes tecnológicos, porque problemas hay y me imagino que parte de la estabilidad del negocio de ellos está en tratar con justicia a sus clientes, es decir, a sus usuarios o a los creadores de contenido. Y por otro, el ámbito de la educación jurídica. Realmente, con la educación que estamos dando hoy, estamos respondiendo no a las necesidades del futuro, como tú dices, a las necesidades de hoy. Quizá comencemos con el tema de la resolución de estos conflictos. Sin duda que no, Carlos. O sea, tenemos una deuda pendiente en la Facultad de Derecho muy grande. Realmente no estamos dando respuesta a esto. Solo es una mínima masa crítica de abogados inquieta que está de manera autodidacta, está aprendiendo todos estos conceptos. Porque en la Facultad de Derecho no hay, por ejemplo, ramas fuertes que sostengan la posibilidad de que después un abogado entienda este tipo de negocios. No existen ramas referidas al privacy, carreras referidas a propiedad intelectual bien fuertes, a comprender el derecho a nivel global. Las facultades de Derecho no interactúan con las facultades de Ingeniería. Entonces hay una distorsión ahí en donde... Y no hay un diálogo interdisciplinar. No hay un diálogo hacia la propia disciplina, mucho menos apertura hacia otras disciplinas. Por supuesto. Y hoy en día estos negocios uno los tiene que entender de manera interdisciplinada. Si no, no hay forma de entenderlos. Pero lo paradójico de todo esto, Carlos, es que en los próximos 10 años que nos vienen va a haber una saturación de información, porque van a haber, ya somos todos creadores de contenido. Tú con este canal eres un creador de contenido. Entonces vamos a tener una producción de contenido tan grande que es increíble ver la falta de abogados destinados a atender ese mercado. ¿Cómo puede ser
Yo te entiendo que si estamos hablando hace 30 años atrás, tú digas, bueno, yo voy a ser un abogado que va a estar en la industria del entretenimiento. Bueno, probablemente solo quieras trabajar para Televisa, para pocos creadores de contenido, que en ese momento eran canales de televisión, formalmente, o canales de radio. Pero hoy en día, cualquier persona tiene acceso a ser creador de contenido. Y aparte, cualquier persona tiene acceso a tener una monetización fuerte. Cuando te digo fuerte, es un creador de contenido hoy en día puede estar manteniendo a toda su familia y ganando en dólares muy bien. De hecho, si uno ve las estadísticas, por ejemplo, en OnlyFans, un salario promedio de una persona que tiene ya una masa más o menos formada, vamos a decir una pequeña empresa dentro de OnlyFans, es una persona que puede estar monetizando entre 10.000 y 15.000 dólares por mes. Monetización neta, fuera de impuestos. Entonces, es una monetización importante. Ni siquiera hablar de YouTube cuando ya tienes una suscripción arriba de 500.000 personas, en donde ya sos una persona que nace como un amateur, pero que ya empieza a tener marcas que le piden colaboración, en donde uno ya empieza a tener una expansión cada vez más grande, colaboración con otros influencers o creadores de contenido, contratos de licencia de marca, ya empieza a ser una persona que se transformó en una marca personal y en una empresa a futuro. Entonces, tiene que en una empresa, francamente, donde hay ramificaciones en el que eres una mezcla de creador de contenidos de entretenimiento o de información o de difusión del conocimiento, pero promueves marcas, tienes necesidad de un equipo para relaciones públicas, un equipo para efectos de las grabaciones, etcétera, realmente termina siendo una empresa con todas las responsabilidades del caso. Totalmente, totalmente. Y aparte te exigen, el negocio te va exigiendo una estructuración tributaria que muchas veces tiene que exceder a tu país. Porque uno dice, bueno, yo aparte tengo la posibilidad, si yo soy abogado en Monterrey, Carlos, yo no puedo tener mi centro de facturación en Holanda. No me lo permitiría el Estado, porque yo estoy prestando un servicio en Monterrey o a nivel federal en México. Pero sin embargo, un creador de contenido, a medida que crece, tiene que empezar también a tener una planificación fiscal, porque como lo que vende son contenidos intangibles, a ese creador de contenido se le permite tener su canal o su estudio montado en Argentina, pero su nivel de facturación tenerlo quizás en Malta, en Ámsterdam o en una LLC o una C Corp en Delaware. Entonces uno tiene una infraestructura que empieza a tornarse sofisticada y los creadores de contenido están en una etapa de empezar a entender que necesitan un abogado al lado. Por muchas razones. La primera razón, por ejemplo, es yo leo específicamente qué términos de condiciones estoy aceptando cuando digo que voy a ser creadores de contenidos para YouTube, por ejemplo. Mi propiedad intelectual, ¿es solo mía o la estoy compartiendo con YouTube? Y es una pregunta que a veces el creador de contenido no la sabe responder. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo soy ya un creador de contenidos consolidado en YouTube? ¿Me puedo ir y llevarme todo mi contenido a otra plataforma que monetice mejor? Tampoco lo saben responder. Entonces ahí viene una estrategia de propiedad intelectual para que ese creador de contenido hasta se pueda llevar su usuario. Porque si no, no se lo puede llevar. Porque, bien, entonces hay todo un desarrollo muy interesante, muy moderno y desafiante, Carlos, que los abogados no se lo plantean. No sabemos por qué tampoco, ¿eh? Yo creo que simplemente es porque la tecnología la consumen, pero no la entienden. Entonces, si entendieran la tecnología, entenderían el negocio también. Es decir, creo que generadores de contenido que actúan como consumidores de contenidos. Exactamente. Con la mentalidad de consumidor de contenidos. Exacto. Totalmente, totalmente. Pero hay un gran trabajo para hacer en todo este campo. Es un campo que está creciendo muchísimo. Cualquiera de los que esté escuchando va a poder verlo en Google, simplemente cuáles son los desarrollos de mercado más grandes que están dando y hoy el de creación de contenidos, uno muy importante. Porque aparte las marcas se han dado cuenta que hoy en día los mejores promotores de sus marcas
son las personas comunes y corrientes. Bien, si una persona común y corriente hace una valoración excelente de una zapatilla, de una paleta de pádel, de una raqueta de tenis, es mucho más importante que la valoración que puede hacer un famoso de esa raqueta. Porque a él le pagan. En cambio, el creador de contenido amateur, el creador de contenido genuino, no se le está pagando, está dando una opinión sincera. Entonces, O aparenta estar dando o una opinión aparenta, sincera. obviamente, hasta que empieza a tener 1 millón de seguidores y ya se transformó en una compañía. Pero es muy importante que los abogados puedan acompañarlos en ese proceso de crecimiento. Porque requiere un abogado complejo poder hacerlo. No cualquier abogado lo va a poder acompañar, ¿no? Bueno, creo que nos das una muestra de todo este espectro de cuestionamientos que puede darse justamente cuando se desarrollan, cuando se lanzan este tipo de actividades como creador de contenido. Y me imagino que son ejemplos que tú sacas de tu práctica cotidiana. Y esto Exactamente. es algo que se plantea un argentino, pero se plantea un colombiano, un venezolano. Y a la hora de tener un conflicto, ¿a dónde van? Claro, totalmente. ¿A dónde van? Primero porque no cualquier abogado puede atender estos temas. O sea, si yo caigo en los abogados clásicos y probablemente les cueste mucho tiempo empezar a entender la lógica de un negocio digital. Entonces, ahí yo creo que es el gran campo que tenemos los abogados de empezar a interiorizarnos en los negocios tecnológicos. Las universidades y las facultades tienen que empezar a hacer un gran trabajo en tratar de al software clásico del abogado actualizarlo. Esto es como un software, ¿no? O sea, el error que creo que están cometiendo las universidades de derecho que están todavía en un Windows 95. Y ya Y se me hace estamos, mucho, ¿verdad? Se me hace muy sí, sí, se me hace adelantado. demasiado. Sin criticar a ninguna de las escuelas de derecho, tanto la No, que no es tú. crítica, es una observación de la Una realidad. observación. Una observación crítica, vamos a decirlo así. Yo creo que el software tiene que estar muy actualizado hoy de un abogado, para que también pueda prestar valor, Carlos, porque si no caemos en el mercado de cuál abogado es más barato. Y hoy en día lo que están buscando también los consumidores que tienen estas exigencias digitales o en el nuevo mercado digital es empezar a encontrar abogados que puedan hablar su mismo idioma, que puedan comprender su problemática y que le puedan dar una respuesta de valor. Que esa respuesta de valor normalmente es una respuesta de alguien que tiene que tener mucho conocimiento del negocio y aparte una respuesta inteligente. Porque a veces uno no puede trasladarle una respuesta que sea más cara, bien, el medio que la solución. Yo le puedo decir a un cliente, bueno, si tienes un problema con OnlyFans, contratemos a un abogado en Londres que nos lo va a resolver. Porque ese abogado en Londres probablemente nos cobre bien 300 pounds la hora. Entonces uno tiene que tener una solución inteligente y Sí, pero acorde no es el al tema problema. nada más de decir esto. La persona que va a ti quiere una respuesta, me imagino. Sí, Y una respuesta como, bueno, pues hay que contratar a un abogado, pues casi te digo que no es respuesta. totalmente, totalmente, Carlos. Sí, es muy desafiante. Creo que es importante entender esta nueva economía. Es muy importante que los abogados ayornemos nuestro software, sin duda, a entender, a poner leyes. Aparte, hoy en día existen herramientas como ChatGPT y la inteligencia artificial que nos puede permitir brindarnos una orientación de información bien clara que en otros momentos hubiese sido imposible, ¿no? Porque si yo con el clásico libro pretendo entender una jurisdicción tan actual como puede ser la que estamos comentando, es probable que me cueste mucho acceder a esa información. Bien, que puede estar en otro idioma, que puede estar en otro código lingüístico, legal. Sin embargo, hoy en día los abogados también, por suerte, contamos con herramientas que nos permiten y nos facilitan el acceso al conocimiento, que no es menor, y es gratis. Eventualmente habrá que consultar, pero incluso la consulta llevarla muy trabajada para recibir las respuestas que tú deseas en términos de las necesidades de tu cliente. Pero ahora que hablas de la inteligencia artificial y todos estos nuevos desarrollos tecnológicos,
que ya son una realidad y otros que se ve que están por llegar. Me imagino que esto impone una dinámica muy especial a tu propia práctica, porque ahorita estamos hablando de la necesidad de que las escuelas de derecho actualicen el software, por usar una expresión, pero me imagino que el abogado que está metido en esto tiene que estar constantemente actualizándose, inclusive metiéndose adentro de las plataformas para conocerlas, porque de otra manera, pues yo no me imagino cómo podrías tú estar asesorando un tema que no entiendes. Totalmente, totalmente, Carlos. Por eso también te decía que hay un gran punto de ser autodidacta en todo esto, porque son negocios que se van gestando de una manera muy invisible. Si yo te decía hace 3 años atrás que los creadores de contenido hoy son personas que monetizan muy bien, es probablemente que es imposible predecir lo que puede pasar al corto plazo. Entonces uno tiene que ser muy autodidacta y empezar a inmiscuirse en este tipo de negocios para poder entenderlos. Pero si uno no se mete, si uno no los revisa, bueno, es prácticamente imposible entenderlos. Porque, como te digo, Carlos, hay que tener la cabeza muy poco formateada para empezar a entender nuevos formatos de negocios. ¿Se entiende? Uno tiene que tener la cabeza muy liviana y sacarse cualquier estructura que tenga para poder entender las nuevas formas de hacer negocios, porque no tienen nada que ver con la forma de hacer negocios que nos enseñaron en la universidad. Entonces, es muy importante hoy en día tener una mentalidad abierta, bien, no solamente a entender ciertos nichos de mercado nuevas, sino también fundamentalmente estudiarlos, comprenderlos y entender que nosotros podemos generar un valor en ese nicho, una resolución de conflictos, podemos dar un consejo legal. Entonces, los abogados hoy realmente que queremos estar con nuestro software actualizado requiere de un trabajo muy grande, intelectual, de pensamiento y fundamentalmente de tener una cabeza muy flexible para poder entender estos conflictos. Pero bueno, por suerte creo que hay una rama nueva que está hoy en día muy presente en nuestra vida cotidiana, que nos desafía a ser mejores, a sacarnos ese ropaje jurídico que comprendimos en la universidad, que es muy bueno como base, pero creo que no es bueno al momento de empezar a entender estas nuevas tecnologías, porque lo primero Si que se te genera, si quedas no, en lo básico, pues no pasarás de lo básico. o lo rechazas por ósmosis, ¿no? O sea, uno dice, bueno, lo rechazo porque no lo entiendo. Y en realidad no podemos rechazarlo. Nuestros hijos están en Instagram, nuestros primos van a estar en OnlyFans, van a estar en alguna plataforma generando contenido, van a tener problemas digitales, van a tener problemas planteados a través de estas nuevas plataformas. Y nosotros no podemos decir, bueno, nada, es tu problema por haberte metido en ese mundo. No, es un mundo que económicamente genera mucha rentabilidad y está muy presente hoy en día en la economía moderna. Ni hablar, Carlos, si le sumamos a todo esto moneda digital. Ni hablar. Ese es otro capítulo enorme. Este mundo de la realidad virtual realmente parece que crea un mundo paralelo al de la realidad física, porque ahorita me estás hablando de las monedas digitales, las criptomonedas, y me imagino que se están dando también, se están desarrollando nuevas alternativas. ¿Qué rol juegan estas monedas, este tipo de monedas virtuales en el mundo de los creadores de contenido? Y bueno, tú eres también un experto en comercio exterior, en el mundo de las relaciones económicas. Bueno, hay una gran resistencia de los estados en darle apertura a la moneda digital, porque los estados de alguna manera, a ver, el sistema tributario de cualquier país hoy en día está montado en base a tener una moneda y en base a tener un factor de producción tangible. O sea, si yo tengo una empresa que fabrica autos, bien, como ustedes tienen las maquilas ahí en el norte de México,
yo puedo contabilizar cuántos autos sacó, puedo tener un registro bastante claro a través del banco de cuánto dinero ganó, y yo en base a esa determinación de cuánto y cómo puedo determinar un impuesto, un hecho imponible. Puedo decir, bueno, fabricó un auto, obtuvo esta ganancia, acá se generó un hecho imponible por el cual el Estado tiene una ganancia. ¿Bien? Y el Estado, nosotros sabemos perfectamente que no genera riqueza, sino que administra el dinero que recibe los impuestos. Esa es una ecuación social básica. El Estado se nutre de los impuestos de sus ciudadanos y se nutre de los impuestos principalmente de las empresas. Entonces, si yo coloco a esta ecuación una moneda que no puede controlar el Estado y además le cambio el auto por un objeto intangible, o sea que en vez de ser un auto que lo pago con dinero regulado por un Estado, vamos a pasarlo a un software, bien, o a una canción intangible que la pago con moneda digital, el Estado no tiene manera de controlar esa relación. Y el Estado en esa ecuación pierde el hecho imponible. Vamos a dar un ejemplo. Si WhatsApp o Instagram me cobrara a mí por mes a través de una tarjeta de crédito, el Estado podría controlar cuánto gana Instagram y en base a eso cobrarme un impuesto. Pero si en el intercambio que yo tengo con Instagram yo no le estoy pagando con dinero, sino le estoy pagando con mi información, se desdibuja el hecho imponible. El Estado no puede recaudar bien dinero. Eso si le pago con mi información, pero si le pago a través de una moneda digital, tampoco el Estado puede controlar esa relación comercial. Entonces, la falta de control es algo que le está aterrando a los estados. Y prácticamente ningún estado está muy cómodo con la posibilidad de que exista una moneda digital no regulada por una Reserva Federal o por un Banco Central. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío de que los estados empiecen a entender que las monedas digitales son importantes porque es una moneda democráticamente muy clara respecto a la oferta y la demanda, porque no está controlada por un estado. No se podría generar una devaluación, por ejemplo, a través de una moneda digital, porque es una moneda que se regula por la oferta y la demanda claramente y democráticamente. No la está regulando un estado en base a la composición de la tasa de interés, etcétera, como lo hace, por ejemplo, la Reserva Federal o el gobierno argentino a través de su Banco Central. Entonces, hay un desafío muy grande en moneda digital. Y la resistencia es enorme. El gobierno francés, por ejemplo, ha hecho una resistencia expresa a la moneda digital, pero porque va a perder fortaleza, Carlos. Va a perder fortaleza. De hecho, yo le pregunto lo siguiente. Hoy en día, cualquiera de los que estamos acá escuchándonos va a poder entender esta ecuación. Netflix a mí me vende un contenido digital que me lo trae hasta mi televisor. Y la forma que tiene el gobierno mexicano de controlar que yo le pago a Netflix es a través de mi tarjeta de crédito. Netflix probablemente no tenga ninguna oficina en México. Solo una oficina quizás para generar algún contenido artístico, pero oficina comercial no creo que tenga. Y de pronto subcontrata todo eso. También subcontrata porque lo que mejor le puede pasar es no tener presencia física como negocio. Entonces yo pregunto, ¿qué pasa si yo hoy en día esa ecuación que la estoy pagando con moneda regulada por el gobierno mexicano, en donde México probablemente no le cobre la ganancia a Netflix, pero sí le aplica un impuesto a quien paga con tarjeta de crédito, un IVA, alguna retención como para el Estado quedarse con parte de esa ganancia? ¿Qué pasa si yo a esa ecuación simplemente le coloco una moneda digital? El Estado mexicano dejó de ganar. ¿Se entiende? O sea, los $10 que yo pago por ver Netflix, los cambio, voy por mi tarjeta de crédito y compro un crédito digital y ese crédito digital me da 10 monedas digitales y yo con esas 10 monedas digitales le pago a Netflix, se fumó la ecuación. Entonces, hay una resistencia muy grande de los estados a las monedas digitales, pero va a ser el futuro. Nos guste o no nos guste, va a haber moneda digital, ya hay moneda digital. Y de hecho el Bitcoin se ha consolidado en el tiempo y hoy en día los grandes capitales que siempre estuvieron asentados en inversiones de economía monetaria y economía de real estate, hoy están apostando también
a tener resguardo en moneda digital. Porque no podría ser de otra manera. Realmente parece que los pilares fundamentales de la teoría general del Estado y del control gubernamental se están quebrando por el lado más débil, que es el lado de las relaciones económicas. Pero totalmente. Mira, aparte, imagínate el dinamismo, Carlos. Vamos a poner un ejemplo muy básico de economía real de comercio exterior y una economía digital de comercio exterior. Si yo tengo que importar un CD, un DVD o un disco de los Beatles desde Inglaterra, esa transacción a mí me llevaría un mes. ¿Bien? Eh, Voy a la discográfica, le digo que quiero básicamente un container de discos de los Beatles para poder yo vender en Argentina y me lo tienen que mandar por barco desde Inglaterra. Tenemos que pasar un montón de organismos regulatorios como las aduanas que cobran sus impuestos en base a la tangibilidad, ¿no? Me dicen, bueno, acá existen 1000 discos, por cada disco tú me pagas un impuestito, ¿no? Pero todo este negocio es una transacción dentro del comercio exterior para importar discos que me puede tardar un mes. Y voy a tener mis discos parados en la aduana y hasta que yo no le pague el impuesto a la aduana argentina no los puedo importar. Y cuando los importo tengo que tener una cierta reglamentación gubernamental para poder venderlos. Y en el fondo la persona quiere escuchar un disco, quiere escuchar una canción. Hoy en día yo puedo estar en un baño de una discoteca, escuchar una canción que me gusta, detectarla por Shazam, bien, irme a mi Apple Store, que ya tiene mi tarjeta de crédito asociada, y descargar esa canción en 1 minuto y medio. Esa transacción es una importación. Y se me hace mucho tiempo eso de 1 minuto y medio, ¿eh? Y es una importación, la misma que estoy hablando de los discos. Entonces, esta transacción, que además es una transacción que no la hago con un... En el comercio internacional clásico yo la transacción la hago con un humano que representa una empresa. Esta transacción yo la hago con una máquina, 24 horas, 7 días a la semana, que es el Apple Store, que me permite descargar, importar la canción cuando yo quiera. El mismo día de Navidad yo puedo estar haciendo una transacción de comercio exterior digital e importando esa canción. Entonces, el beneficio que tiene el mundo digital es innegable, es indiscutido. Y la gente está yendo por esto. Nosotros con nuestro nivel de ansiedad estamos yendo por este lado. Si tú me dices hoy, ¿quieres escuchar el nuevo disco de Oasis o cualquier grupo? Yo no voy a ir a una disquería. Blockbuster fundió por no entender este modelo de negocio, está claro. Es Netflix el futuro modelo de negocios. El problema es por qué nosotros como abogados no queremos entender este tipo de negocios. Sí, Netflix es un claro ejemplo de la capacidad de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado y proporcionar el servicio con éxito. Cuéntame, desde el punto de vista de resolución de conflictos, uno normalmente pensaría en que si no estoy de acuerdo con algo o si se me crea un problema, voy a un juzgado y demando. Hoy día se habla de la negociación y de la conciliación y del arbitraje. Sin embargo, uno no sabe dónde está Netflix, uno no sabe dónde están estos proveedores de servicios digitales. ¿Cómo se le hace para solucionar los conflictos? No me imagino, no me refiero a conflictos desde tu perspectiva de creador de contenidos, sino a conflictos reales entre la plataforma, el consumidor eventualmente, pero también el desarrollador de contenidos. Sí. ¿Cuáles son las soluciones que nos encontramos en este respecto? Las soluciones, Carlos, son muy simples. Primero que nada, la legislación o la jurisprudencia de Estados Unidos ha sido muy clara que si uno acepta términos y condiciones con una empresa que está en Estados Unidos, se tiene que atar a los términos y condiciones. No existe la defensa al consumidor per se como la conocemos nosotros en los países latinoamericanos. Entonces, si yo tengo un conflicto con la plataforma, no existe un juez que normalmente lo atienda, salvo que sea una sociedad que está en Estados Unidos
prestando el servicio y yo sea un ciudadano de Estados Unidos, bueno, puede que intervenga un juez. Pero la interpretación que va a tener es, solo te voy a poder amparar en tus derechos si la plataforma hizo algo que estuvo en contra de los términos y condiciones. O sea que el principio de autonomía de las partes es muy importante. Pero te diría que es prácticamente someterse a las reglas de juego que te pone la aplicación, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tienen los usuarios es cuando le dan de baja a un usuario sin saber cuál es la razón, o se crea un perfil falso de alguna persona y desesperadamente quiere anular y tratar de resolver su perfil falso de alguien que le quiere hacer algún tipo de daño en línea. Y ahí uno se empieza a encontrar con las encrucijadas de estas plataformas, ¿no? Que tienen un cierto monopolio en donde la justicia no tiene ni los tiempos ni el conocimiento para poder entrar en juego. No, en definitiva el conocimiento no. Y claro que estos conflictos se pueden presentar, como en el ejemplo que tú me estabas dando, en el caso de que, bueno, yo ya tengo un tamaño tal en el que ya no me conviene estar contigo, YouTube, me quiero llevar a toda mi clientela a otra parte. Me puedo llevar mi identidad, mi marca, mis propios contenidos, los puedo trasladar de un lado para otro y a lo mejor a la plataforma no le va a gustar tanto porque ese 20% es casi lo que recibe un Estado nacional de impuestos. Puede ser una cantidad importante. Me imagino que estos conflictos, si no se han presentado hoy en día, eventualmente se irán a presentar, lo cual habla de una necesidad de estar abierto hacia la evolución de estas cuestiones jurídicas. Pero mi querido Andrés, yo creo que tendríamos que dedicar varios programas o varias horas para conversar y aún así no terminaríamos de agotar los temas. Yo realmente me siento muy satisfecho con esta conversación, pero al vernos en la necesidad de cerrar el programa, antes de terminar, a mí me gustaría pedirte que tú dejaras un mensaje para el público que semana a semana nos hace el favor de acompañarnos en este programa. ¿Qué es lo que tú le dirías a un público que hace necesario conocer estos temas? Bueno, a ver, ante todo, entiendo que el público que nos ve es un público que está ligado al mundo jurídico, ¿no? Yo lo primero que le diría es, si no nos actualizamos y no entendemos esta problemática moderna, en el fondo vamos a ser abogados obsoletos a lo que viene, ¿no? Es como cuando hablábamos, si no actualizamos el software, vamos a ser básicamente abogados que no van a poder dar con la talla para poder resolver nuevos problemas que nos plantean nuestros clientes, y nuestro software no va a estar lo suficientemente actualizado para poder resolverlo. Me parece que tenemos un desafío positivo, un desafío lindo, un desafío de poder estudiar cosas nuevas que no estaban planteadas en nuestra Facultad de Derecho, que no estaban planteadas por nuestra herencia romana, y que creo que lejos de ser un estrés tiene que ser algo divertido. Creo que el interlocutor jurídico tiene que ser una persona que le impregne dinamismo, que le impregne soluciones a las nuevas relaciones jurídicas. Entonces, yo le diría que se atrevan, que lejos de desconocerlo, se atrevan a estudiarlo, que se involucren en este tipo de problemáticas, que se abre un nuevo mercado, se abre una posibilidad de prestar valor en otras áreas que no son las que nos enseñaron en la Facultad de Derecho, y que va a ser mucho, mucho más interesante porque uno puede, en esa prestación de valor, también poder cobrar un honorario que quizás no está dentro de los cánones tradicionales, ¿no? Porque tu valor está puesto en una solución de problemas más global que la que resolver un problema doméstico de la ciudad, de derecho laboral, de derecho civil o un divorcio. Entonces, yo lo tomaría como un estrés positivo, como
como una perspectiva futura de poder inmiscuirnos en cosas que realmente son muy interesantes, muy modernas y que realmente no debemos estar ajenos tampoco, porque es una realidad que ya la estamos viviendo nosotros en nuestro propio teléfono. O sea, todas las aplicaciones que utilizamos en nuestro teléfono en el día a día, hasta inclusive para gestionar nuestro estudio de abogados, están ligadas a la tecnología. Entonces, desconocerlo es como desconocer una parte de la realidad. Y creo que son montones de temas los que nos quedan por conversar. Inclusive al estarte oyendo en este mensaje, se me plantean nuevos cuestionamientos que quisiera hacerte, pero realmente no terminaríamos nunca. Así es que quiero agradecerte, querido amigo, por tu Gracias, generosidad, por tu apertura al tratar estos temas con tanta amplitud, diría yo, con tanta manera de acercarlo a la vida cotidiana, que es muy importante. Y espero, como te había dicho, que esta sea solamente la primera de muchas ocasiones, que por cierto ya lo teníamos pendiente desde hace varios años. Así es que nuevamente te agradezco al abogado Andrés Pérez Díaz por su participación en este programa, y sin más por el momento quedo y me despido de ustedes hasta la próxima semana. Muchas gracias, Andrés. Estaremos en Gracias a contacto. ustedes.